Hace muchos años existió una mujer cuya historia desafía las adversidades y nos muestra el poder de la sabiduría y la valentía en medio de la oscuridad. En un tiempo en el que la imprudencia y la necedad amenazaban con traer muerte y destrucción, ella se levantó para hacer lo correcto. Con su coraje y sensatez, evitó una tragedia inminente y se convirtió en un instrumento de paz, mostrando cómo una sola persona puede cambiar el curso de los acontecimientos, incluso cuando todo parece perdido. Esta es la historia de Abigail, la esposa de Nabal, un hombre imprudente y testarudo. En un momento de gran peligro, la sabiduría de Abigail evitó un desastre y cambió el curso de su vida y la de su familia para siempre. Es una historia de cómo la prudencia y el coraje pueden hacer la diferencia, y cómo una sola persona puede traer paz en medio de un conflicto inminente. Aquí presentamos el relato de cómo Abigail se enfrentó a una situación que podía haber terminado en tragedia, y cómo Dios la usó para traer reconciliación y bendición. Abigail vivía en la región de Maón, en las cercanías de Carmelo. Su esposo, Nabal, era un hombre muy rico, poseedor de numerosos rebaños de ovejas y cabras. Aunque era un hombre de fortuna, su carácter era todo menos virtuoso. Se le describía como un hombre rudo, iracundo y necio, alguien con quien era difícil razonar. En contraste, Abigail era una mujer inteligente y hermosa, reconocida no solo por su belleza física, sino también por su sensatez y su buen juicio. A pesar de estar casada con un hombre de temperamento tan difícil, Abigail mantenía una actitud serena y sabía cómo manejar las situaciones con la sabiduría que Dios le había dado. La vida con Nabal no era fácil. A pesar de tener una gran riqueza, Nabal no compartía esa prosperidad con los demás. Era conocido por ser egoísta y arrogante, y trataba mal a sus siervos y a quienes lo rodeaban. La diferencia entre la naturaleza bondadosa de Abigail y el carácter irascible de Nabal era evidente para todos. Pero a pesar de estas dificultades, Abigail mantenía su hogar con integridad y siempre buscaba hacer lo correcto, confiando en que Dios veía sus esfuerzos. Muchas veces tuvo que intervenir para calmar los arrebatos de su esposo y evitar problemas mayores, pero esta vez el peligro era más grande de lo habitual. Un día, mientras Nabal estaba ocupado en la esquila de sus ovejas, David, quien aún no era rey, pero ya había sido ungido por el profeta Samuel, envió mensajeros a Nabal para pedirle provisiones. David y sus hombres habían protegido los rebaños de Nabal mientras estaban en el desierto, asegurándose de que no fueran atacados ni saqueados. Ahora, en un momento de necesidad, David esperaba una respuesta justa de parte de Nabal. Sin embargo, Nabal respondió con desprecio y arrogancia, insultando a los mensajeros y negándose a ayudar a David. Sus palabras fueron provocadoras y llenas de menosprecio. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos se escapan hoy de sus amos. David, al recibir la respuesta de Nabal, se llenó de ira y decidió actuar. Ordenó a sus hombres que se prepararan para la batalla, y con 400 de sus guerreros, se dirigió hacia la casa de Nabal para vengarse. Parecía que nada podría detener el derramamiento de sangre que estaba a punto de ocurrir. Sin embargo, uno de los siervos de Nabal, consciente del peligro, fue rápidamente a informar a Abigail de lo que estaba sucediendo. Le explicó cómo David y sus hombres habían sido buenos con ellos, y cómo Nabal había actuado neciamente al insultar al futuro rey. Abigail, al escuchar la situación, no perdió tiempo. Inmediatamente tomó una decisión que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Preparó una generosa ofrenda de alimentos, panes, vino, ovejas, trigo, pasas e higos, y los cargó en burros. Sin decirle nada a su esposo, se apresuró a encontrarse con David antes de que él llegara a la casa. Cuando vio a David y a sus hombres acercándose, Abigail descendió del burro y se postró ante él, mostrándole humildad y respeto. Sus primeras palabras fueron para asumir la responsabilidad del error de su esposo, aunque no fuera ella la culpable. «Señor mío, sobre mí sea el pecado. Te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos». Abigail habló con gran elocuencia y sabiduría. Le recordó a David que él era el ungido de Dios, destinado a ser el rey de Israel, y que no debía manchar sus manos con sangre innecesaria. Le pidió que dejara la venganza en manos del Señor, quien haría justicia. Su discurso fue tan convincente que David se detuvo y reconoció que Dios había enviado a Abigail para evitar que cometiera un gran error. David dijo: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro. Bendita sea tu prudencia, y bendita seas tú,
que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Gracias a la sabiduría y el valor de Abigail, el conflicto fue evitado y la paz restaurada. David aceptó los presentes que ella le había llevado y regresó con sus hombres sin causar daño alguno. La intervención de Abigail no solo salvó la vida de su esposo y de los hombres de su casa, sino que también impidió que David cometiera un acto de venganza que podría haber empañado su futura reputación como rey. Ella actuó con un coraje admirable, poniendo en riesgo su propia vida para hacer lo correcto, y confiando en que Dios respaldaría su decisión. La valentía de Abigail no fue solo cuestión de actuar con rapidez, fue también un acto de profunda fe. Sabía que enfrentarse a David, un guerrero poderoso rodeado de hombres armados, podía costarle la vida. Sin embargo, confiaba en que Dios estaba de su lado y que, si actuaba con justicia, Él la protegería. Al postrarse ante David, Abigail mostró una humildad que contrastaba radicalmente con la arrogancia de su esposo. En ese momento, no pensó en su propia seguridad ni en lo que podría sucederle, sino en la forma de salvar a su casa y evitar un derramamiento de sangre innecesario. Su disposición a actuar rápidamente y su capacidad de hablar con sensatez y respeto fueron claves para cambiar el curso de los acontecimientos. Cuando Abigail regresó a casa, encontró a Nabal celebrando un banquete como si fuera un rey, completamente ebrio y ajeno al peligro que acababa de evitar. Abigail esperó hasta la mañana siguiente, cuando Nabal ya estaba sobrio, y le contó todo lo que había sucedido. Al escuchar cómo su necedad casi había llevado a su destrucción, Nabal se quedó paralizado, y su corazón se desmayó en su interior. 10 días después, el Señor hirió a Nabal y murió. Fue un final trágico, pero que mostró la justicia de Dios, y cómo Él se encarga de aquellos que actúan con maldad. La muerte de Nabal fue un ejemplo claro de cómo Dios actúa a favor de los justos, y cómo los malvados no pueden prosperar para siempre en su necedad. Nabal había vivido su vida despreciando a los demás y actuando con egoísmo, pero al final, su falta de respeto hacia Dios y hacia su prójimo le costó la vida. Para Abigail, la muerte de Nabal significó una liberación. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Ella había vivido mucho tiempo con un hombre que no respetaba ni a Dios ni a los demás, y ahora Dios la estaba sacando de esa situación difícil y le estaba dando un nuevo comienzo. Después de la muerte de Nabal, David envió mensajeros para pedirle a Abigail que se convirtiera en su esposa. Abigail aceptó, y así pasó de ser la esposa de un hombre necio y cruel a ser la esposa del futuro rey de Israel. Su vida dio un giro radical, y todo gracias a su sabiduría y valentía en un momento crítico. Abigail no solo salvó a su familia, sino que también se ganó un lugar en la historia como una mujer ejemplar, cuya inteligencia y determinación fueron usadas por Dios para traer paz y bendición. La historia de Abigail nos enseña el poder de la sabiduría y la importancia de actuar con valentía cuando enfrentamos situaciones difíciles. A veces, nos encontramos en medio de conflictos que parecen no tener solución, pero Abigail nos muestra que, con una actitud humilde y una fe firme en Dios, podemos ser instrumentos de paz. Ella no permitió que el carácter destructivo de su esposo determinara sus acciones, sino que eligió el camino de la prudencia y el amor. Su historia nos recuerda que, aunque las circunstancias sean adversas, siempre podemos tomar decisiones que reflejen el carácter de Dios y que traigan luz en medio de la oscuridad. Abigail es un ejemplo de cómo una persona puede cambiar el destino de muchos a través de sus acciones. Su historia también nos muestra la importancia de la humildad y del servicio. Abigail no pensó en sí misma ni en su posición, sino que se humilló delante de David para interceder por su familia. Este acto de humildad no solo desactivó una situación potencialmente violenta, sino que también demostró el poder del amor y la mansedumbre para desarmar la ira y traer reconciliación. A través de su ejemplo, aprendemos que Dios valora un corazón dispuesto a servir y a actuar con justicia, incluso cuando los demás no lo hacen. Finalmente, la vida de Abigail nos muestra que Dios ve y honra nuestras acciones cuando buscamos hacer el bien. Aunque estaba casada con un hombre difícil,
No dejó que eso definiera su destino. Dios la sacó de esa situación y la colocó en un lugar de honra al lado de David, el futuro rey. Esto nos recuerda que Dios tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias cuando somos fieles y actuamos conforme a su voluntad. Abigail es un recordatorio de que, aunque el entorno pueda ser hostil, podemos ser agentes de cambio y bendición si permitimos que Dios nos guíe. La vida de Abigail también nos enseña que nuestras decisiones pueden tener un impacto duradero. La sabiduría de Abigail no solo salvó vidas en el momento, sino que también dejó un legado que ha inspirado a generaciones. Ella nos muestra que la verdadera fuerza no siempre está en la espada o en la fuerza física, sino en la capacidad de actuar con sensatez y amor. Abigail es un ejemplo de cómo, incluso cuando estamos rodeados de circunstancias adversas, podemos elegir ser una luz y un agente de paz. Su historia nos invita a confiar en Dios y a ser valientes cuando enfrentamos desafíos, sabiendo que nuestras acciones pueden tener un impacto eterno. Imagina una madre que haría cualquier cosa por sus hijos. Ahora, piensa en una madre que, incluso frente al dolor más profundo como lo es la muerte, sigue firme en su misión de proteger la dignidad de ellos. Esta es la historia de Rizpa, una mujer valiente que se hizo conocida por un acto tan impresionante como conmovedor. En los días del rey David, Israel se encontraba sumido en una tragedia. Una terrible hambruna había azotado la tierra durante 3 largos años, marchitando los campos y vaciando los graneros. El pueblo, abatido por el hambre, clamaba por respuestas, mientras la desesperación se apoderaba de cada rincón del reino. Los hombres trabajaban en vano, las mujeres cuidaban de sus hijos en medio de la escasez, y el aire se llenaba de incertidumbre y dolor. En medio de este desolador escenario, vivía una mujer llamada Rizpa, hija de Aja. Rizpa no era solo una madre, había sido concubina del rey Saúl, el primer rey de Israel, y de esa unión habían nacido sus 2 hijos, Armoni y Mefiboset. Aunque los días de gloria de Saúl se habían desvanecido con el ascenso de David al trono, Rizpa mantenía en su corazón un profundo amor por sus hijos, quienes representaban su única esperanza en un mundo cada vez más caótico. El reino se estremecía bajo la sombra de los pecados del pasado. El hambre que devoraba a Israel no era solo física, sino el eco de una deuda de sangre que debía ser saldada. Saúl, en su afán de consolidar su poder, había intentado exterminar a los gabaonitas, un pueblo que, según un antiguo pacto, debía ser protegido por Israel. La ira de Dios había caído sobre la tierra por esa injusticia, y David, buscando poner fin al sufrimiento de su pueblo, decidió consultar al Señor. La respuesta no fue fácil de escuchar. El pecado de Saúl debía ser expiado con sangre. La vida de Rizpa estaba marcada por la preocupación por el bienestar de sus hijos. Los había criado con esmero, consciente de la fragilidad de su linaje en los días posteriores a la caída de Saúl. Aunque no tenían el esplendor que alguna vez acompañó su nombre, Armoni y Mefiboset, hijos de sangre real, eran el orgullo de su madre, y cada día ella los veía crecer fuertes y valientes. No debemos confundir a este Mefiboset con el hijo de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Mientras tanto, el reino de Israel luchaba contra la adversidad. La hambruna continuaba asolando la tierra, trayendo hambre y desesperación. No había grano en los campos, ni alimento suficiente para el pueblo, y cada día parecía más oscuro que el anterior. La vida cotidiana se hacía más difícil, y el hambre llevaba a los hombres a tomar decisiones desesperadas. En cada rincón del reino, las familias oraban por el fin de la sequía, y por una solución que los liberara de ese sufrimiento prolongado. Rizpa, como tantas otras madres, enfrentaba estas dificultades con valentía. Aunque el nombre de Saúl había sido manchado por la historia, ella mantenía su amor por sus hijos intacto, soñando con un futuro mejor para ellos. Pero no podía prever que el destino tenía reservado para su familia un dolor mucho mayor que el hambre que asolaba la tierra. A medida que los días pasaban, David, el rey de Israel, seguía buscando respuestas. En su afán por acabar con el sufrimiento del pueblo, decidió consultar a los gabaonitas, el pueblo agraviado por Saúl. Ellos, aún dolidos por la traición que habían sufrido, no buscaban riquezas ni compensaciones materiales. Su demanda era clara y terrible. Querían venganza. La tragedia golpeó la vida de Rizpa con una fuerza devastadora. David, para poner fin a la hambruna que consumía al reino, decidió acceder a la petición de los gabaonitas.
Ellos exigieron la entrega de 7 varones descendientes de Saúl para expiar la deuda de sangre. Así, en un solo acto, el destino de Rizpa quedó sellado. Entre los 7 hombres que serían sacrificados estaban Armoni y Mefiboset, sus hijos. Sin previo aviso, fueron arrebatados de su lado y condenados a morir por los pecados de su padre. Los gabaonitas colgaron a los hombres en una colina, dejándolos allí expuestos a los elementos, a las bestias del campo y a las aves del cielo. Sin entierro ni honor, los cuerpos de sus hijos fueron abandonados como si su vida no tuviera valor. El dolor que sintió Rizpa fue insondable. La pérdida de sus hijos, no solo en la muerte, sino en las crueles circunstancias de su ejecución, rasgó su alma. No había justicia en esa muerte, solo una venganza fría y calculada. Rizpa no tenía el poder de devolverles la vida, pero lo que sí podía hacer era luchar por su dignidad, incluso en la muerte. El dolor que Rizpa sintió tras la pérdida de sus hijos no podía ser contenido en lágrimas, ni apaciguado con el tiempo. Pero ella no se resignó a dejar que el destino cruel terminara en humillación. En vez de rendirse ante la tragedia, se levantó con una fuerza que solo el amor incondicional de una madre puede generar. No pudo impedir la muerte de Armoni y Mefiboset, pero aún podía proteger lo único que quedaba de ellos: su dignidad. Con el corazón desgarrado, Rizpa tomó un cilicio, un símbolo de duelo profundo, y lo extendió sobre una roca cerca de los cuerpos de sus hijos y de los otros 5 hombres ejecutados. Allí, al pie de la colina donde colgaban los cuerpos, comenzó una vigilia que desafió las leyes naturales y la indiferencia de los hombres. Bajo el sol abrasador y las noches frías, Rizpa se negó a moverse. No había descanso, no había tregua para su dolor, pero también no había pausa en su misión de proteger a sus hijos. El mundo alrededor seguía su curso, pero Rizpa permanecía, una sombra firme en la colina, luchando contra todo lo que amenazara con profanar los cuerpos de sus hijos. Durante meses, desde el inicio de la cosecha de cebada hasta la llegada de las primeras lluvias, Rizpa no abandonó su puesto. Día y noche, su cuerpo se volvió un escudo viviente contra los elementos y las fieras. El calor implacable del desierto secaba su piel y la privaba de fuerza, pero no lograba quebrar su espíritu. Al caer la noche, el frío cruel del desierto descendía sobre ella, pero su amor por sus hijos mantenía viva la llama que la impulsaba a seguir. Cada amanecer traía consigo un nuevo desafío. Aves carroñeras descendían desde el cielo, buscando hacer festín con los cuerpos de los muertos, pero Rizpa, con incansable determinación, las ahuyentaba. Cuando caía la oscuridad, los animales salvajes se acercaban desde las sombras, pero no podían acercarse a los cadáveres mientras ella permaneciera allí. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La soledad de Rizpa se hacía palpable, pero no cedió a la desesperación. Era más que una madre de duelo. Era una guerrera en una batalla silenciosa, luchando no contra hombres, sino contra el olvido y la deshonra. Las almas de sus hijos ya no estaban en este mundo, pero mientras ella vigilara, sus cuerpos no serían devorados por las fieras, ni profanados por las aves carroñeras. El destino ya había arrebatado demasiado, pero Rizpa se negaba a permitir que les arrebatara también su dignidad. A pesar de que nadie la acompañaba en su dolor, la fuerza y la devoción de Rizpa no pasaron desapercibidas. Las historias de su vigilia comenzaron a difundirse, primero como murmullos en el viento, luego como un eco que resonaba por todo el reino. Los que la observaban desde lejos no podían comprender cómo una mujer, sola y sin recursos, podía resistir tanto tiempo bajo condiciones tan extremas. Pero era el amor lo que la sostenía, un amor que desafiaba a la naturaleza misma, un amor más fuerte que la muerte. Lo que parecía ser una lucha inútil y silenciosa ante los ojos del mundo, en realidad era un acto de profunda justicia y de respeto por la vida y la memoria de sus hijos. Finalmente, la inquebrantable devoción de Rizpa llegó a oídos del rey David. Conmovido por la intensidad de su dolor y la fuerza de su amor, David se dio cuenta de la injusticia que había permitido al dejar los cuerpos expuestos. Aquel sacrificio había sido un acto de expiación para resolver una antigua deuda, pero los hijos de Rizpa y los otros hombres también merecían respeto en la muerte. Era impensable que alguien, y mucho menos una madre, se viera obligada a proteger a sus hijos muertos con su propio cuerpo del hambre de las fieras. Fue entonces cuando David, tocado en su corazón por la historia de Rizpa,
decidió actuar. Ordenó que los cuerpos de Armoni, Mefiboset y los otros 5 hombres fueran recogidos y enterrados de manera honorable. Pero David no se detuvo allí. También dispuso que los huesos del rey Saúl y de su hijo Jonatán, que habían sido guardados en Jabes de Galaad, fueran llevados junto a los cuerpos de los sacrificados. De este modo, todos fueron sepultados en la tumba de Quis, padre de Saúl, en la tierra de Benjamín. Este acto no solo fue un gesto de misericordia hacia Rizpa y su dolor, sino también un reconocimiento de la profunda injusticia que había soportado. Al darles sepultura, David honró la memoria de los muertos, y al mismo tiempo, reconoció la incansable lucha de Rizpa. La justicia que ella había demandado a través de su silenciosa vigilia se había cumplido. Los cuerpos de sus hijos, que habían sido colgados como símbolo de una venganza cruel, ahora descansaban en paz, y con ello, la maldición sobre la tierra fue levantada. Desde ese día, Rizpa fue recordada como una madre cuyo amor y devoción trascendieron la muerte misma. Su vigilia en la colina se convirtió en una leyenda, una historia de resistencia y dignidad que conmovería a generaciones. Rizpa no fue una reina, ni una mujer de poder, pero su acto heroico demostró una valentía más grande que la de muchos reyes. Ella se negó a permitir que la muerte arrebatara el honor de sus hijos, y su lucha silenciosa resonó en todo Israel. El pueblo habló de su sacrificio, de su tenacidad, y de cómo, en medio de la desesperación, una madre podía desafiar al mundo entero por el amor de sus hijos. Rizpa no pudo salvarles la vida, pero sí pudo devolverles algo que ni la muerte ni la crueldad de los hombres podían quitar: su dignidad. La historia de Rizpa es un testimonio del poder del amor maternal y de la lucha por la justicia. Nos enseña que incluso en los momentos de mayor dolor y sufrimiento, el amor puede ser una fuerza imparable. Rizpa, a pesar de haber perdido a sus hijos de manera cruel, se negó a que la muerte destruyera su memoria. Enfrentó los elementos, los animales salvajes y la indiferencia de su entorno, demostrando que el amor de una madre es más fuerte que cualquier adversidad. Nos recuerda también que la dignidad no es algo que pueda ser quitado por las circunstancias. A través de su vigilia, Rizpa nos muestra que incluso en los momentos de mayor oscuridad, siempre podemos luchar por la justicia y el honor de aquellos que amamos. Si esta historia de valor, amor y sacrificio te ha conmovido tanto como a nosotros, te invitamos a que nos des un me gusta y dejes tus pensamientos en los comentarios. Queremos saber qué te ha inspirado la historia de Rizpa y cómo te ha hecho reflexionar sobre el poder del amor en tu vida. Además, si te apasionan las historias bíblicas llenas de lecciones profundas y humanas, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. No olvides compartir este video con tus amigos, familiares y todas aquellas personas que creas que podrían ser tocadas por esta historia. Comparte la fuerza de Rizpa, su lección de amor inmortal, y ayuda a que más personas conozcan estas historias que siguen vigentes en nuestros corazones a lo largo de los siglos. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia y nos vemos en el próximo video. Bendiciones. REI Co-op presents a perfect outdoor moment with the perfect gift. Woo! Picture this. You're ripping with your favorite person. Bluebird skies, blower powder, and frankly, you're skiing like legends. So sick. Another lap? Thanks to REI's curation, from lid to sticks, you nailed the gift. No way. How'd you know? Does it get more perfect than that? Give without guessing. Shop in store or visit REI.com.